buen momento, mi querido oyente, y bienvenido o bienvenida allá donde estés y sea lo que estés haciendo en este preciso instante, en este momento, a este podcast llamado Las Pistas de la Felicidad. Un podcast de desarrollo personal y profesional donde hacemos dos cositas básicamente. La primera, estudiamos y analizamos esas pequeñas pistas en forma de mentalidad, de emoción y de acción que van dejando a su paso por esta vida a las personas de éxito y lo hacen de una forma alegre, optimista, con entusiasmo y acordes a su propósito de vida. Y también estudiamos todas esas técnicas, modelos y herramientas de la psicología más científica y de la psicología del sentido común. Vamos a hablar de coaching, de PNL, de inteligencia emocional, vamos a hablar de psicología social, de la emoción, de motivación, vamos a hablar de todo aquello que nos ayude en nuestra privada y personal búsqueda de la felicidad. A tu lado, ya lo sabes, como siempre, soy Alex García y junto con el pedazo de crack que hoy te traigo, vamos a ser los compañeros de viaje en el episodio que hoy nos encuentra, ¿de acuerdo? Bueno, somos animales de costumbres y en base a esas costumbres, pues evidentemente vamos cosechando éxitos y fracasos. Ya sabéis, aquí analizamos mucho esa palabra de fracaso, nos gusta llamarla aprendizajes, pero es así, en base a todo lo que vamos haciendo, en base a lo que vamos cosechando, vamos obteniendo una serie de resultados. Bueno, pues aquello que hacemos es lo único realmente que nos aporta consecuencias en esta vida. Podemos pensar miles de cosas, podemos tener una mentalidad de oro, que si no lo ponemos en práctica, no vamos a ningún lado, ¿de acuerdo? Una de las temáticas que más abundan en nuestra sociedad hoy en día es el concepto de productividad y su estrecha conexión con los hábitos y la mentalidad que vas desarrollando en tu día a día. Decía el sabio, cuida de tus pensamientos porque al final se transformarán en acciones. Vigila tus acciones porque con el tiempo se transformarán en hábitos. Cultiva buenos hábitos porque conformarán tu carácter y es ese carácter el que marcará tu legado en esta vida. La voluntad de las personas es muy frágil. Ponemos en ella demasiadas esperanzas. Creemos que todo depende de la voluntad, de esa fuerza que tenemos que puede mover montañas y a veces no levantar la simple hoja del suelo. Y en ocasiones restamos importancia a esa influencia que tienen los pequeños actos repetidos de una manera continuada y sin descanso en nuestros éxitos y en nuestros fracasos. Lo que viene siendo, mi querido oyente, nuestros hábitos. En unos tiempos y circunstancias, madre mía, bastante complicadas, donde parece ser que tenemos que ser los más productivos del momento, debemos de tener en cuenta que hasta para eso debe de haber un equilibrio que nos reporte esa sensación de felicidad que tiene, ya lo sabes, el disfrutar del camino. Pues para hablarnos de todo este interesante mundo de la mentalidad, de la voluntad, de los hábitos, de la productividad y ese delicado equilibrio que debe de haber y que debe de existir entre todo esto, tenemos hoy en el podcast de Las Pistas de la Felicidad a Carlos Rojo. Carlos es emprendedor, tiene una agencia de marketing realmente interesante. Ahora después os explicaremos por qué, esa nota tan característica que tiene esta agencia de marketing, que yo nunca lo había oído. Luego lo contaremos. Pero es una agencia de marketing y además Carlos se confiesa que está en continua evolución y mejora para ser cada vez más líder y menos jefe. Algo que ya también nos encanta. Hace poco estuvimos haciendo un ciclo de cómo ser un buen líder, de cómo ser un buen jefe. Es un apasionado del mundo del crecimiento personal, ha estudiado cine, psicología, sociología, marketing, es autodidacta en otras materias como por ejemplo nutrición, finanzas, música. Además ha trabajado en casi todos los sectores posibles y a día de hoy tiene un blog donde comparte todo su conocimiento y experiencia vital para inspirar a las personas a ser más eficientes, a ser más libres y por supuesto más felices. Pistas más que suficientes para pasar un buen rato aquí en el podcast de Las Pistas de la Felicidad. Muy buen momento. Carlos, ¿qué tal estás? Hola Alex, pues muy bien, la verdad que después de esta presentación, pues ¿cómo voy a estar? Maravilloso. Creo que además has resumido bastante bien esta locura de actividades y de cosas que he hecho y que sigo haciendo a lo largo de mi vida. Bueno, ya sabéis que yo soy mucho del momento presente, chicos. Ya sabéis que no me paro mucho a ver todo lo que ha sucedido, todo lo que he dejado atrás, porque no trae más que culpa y remordimiento y resentimiento. Pero para el que no te conozca, Carlos, cuéntanos un poco hacia dónde vas. ¿Quién has sido? ¿Quién eres? ¿Y cuál ha sido tu camino hasta hoy? Bueno, pues mira, es que qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta más complicada. Pues estás de las fáciles, ¿eh? Bueno, pues yo creo que
he sido un bala un poco perdida, ¿no? De no saber un poco hacia dónde iba o porque me interesaban muchas cosas. Mi problema siempre ha sido quizá un exceso de curiosidad, que lo sigo teniendo, pero de una manera un poquito más controlada. Y entonces he hecho muchísimas cosas, hasta el punto de que yo cuando contaba a la gente lo que había hecho, pues pensaba que me lo estaba inventando, porque decía, es imposible que te haya dado tiempo a hacer todo eso. Y es porque, primero, probablemente me hubieran diagnosticado como hiperactivo hoy en día, pero entonces aquel no existía, ¿no? Y bueno, lo que me pasaba es que hacía muchas cosas, empezaba muchas cosas, pero lógicamente no las terminaba, porque es muy difícil eh, empezar muchas cosas y terminarlas, es realmente difícil. Y entonces, pues hacía muchas cosas mal, otras mejores, otras peores, y entonces poco a poco lo que sí he conseguido y hacia donde voy es que ya hace un tiempo tengo muy claro cuál es mi propósito en la vida, eso que es tan difícil de saber, ¿no? De cuál es tu propósito. Ya lo creo. Y al final, pues eso me sirve un poco de guía para tirar siempre por los mismos caminos. Y cuando se me va un poco la vista, eso que llaman los shiny objects, los americanos, los objetos brillantes, pues vuelvo de nuevo al camino porque sé que si quiero aportar algo interesante en esta vida fugaz, pues tengo que centrarme en lo que se me da bien, en lo mío y seguir trabajando sobre ello. Que básicamente pues es lo que tú has definido en la presentación, pues el marketing como profesión y luego pues la mejora personal y el empoderamiento, aunque es una palabra un poco fea o muy manida, y el empoderamiento tanto mío como de las personas que tengo a mi alrededor. Entonces, pues creo que ha avanzado muchísimo todo este tema de los hábitos, de la procrastinación, y ahí aporto mi granito de arena más basado en que es una mezcla de mi experiencia con, lógicamente, bastante formación e información, ¿no? que voy recibiendo. Y parece que he encontrado una forma de contarlo que parece que le interesa a la gente. O sea, no sé hasta cuándo, pero, pero bueno, pues me vais llamando de podcast y bueno, parece que va interesando el tema y no es esto que te dice solamente tu familia, muy bien, está muy bien, sino que ya me lo dice más gente que no es de la familia, ¿no? Y que no conozco de nada y ahí sigo en ese camino. Bueno, pues interés, curiosidad, información, superación, madre mía, yo creo que son pistas para empezar a darle caña a este capítulo de todas, ¿eh? No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, hay muchísimo que hablar. De hecho, tiene tantas ramificaciones que es complicado ir sintetizando, pero te prometo que sintetizo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por el principio. Yo creo que podríamos definir, entre tú y yo, vamos a definir lo que vamos a entender o que se podría entender, lo que vamos a intentar con éxito, estoy convencido, definir eso que se oye tanto en redes sociales, algo tan importante hoy en día, como es la productividad. ¿Vale, Carlos? Vamos a definir qué es eso de la productividad. Vamos a hablar también de información, de formación. Vamos a hablar de hábitos, vamos a hablar de acción, de mucha acción, y vamos a hablar de equilibrio entre todo ello. Pero creo que hay que empezar por el principio. Hay que tener foco, lo que tú decías. Así que vamos a comenzar por esa primera definición. ¿Cómo vamos a definir el concepto de productividad? ¿Cómo definirías el concepto de productividad? Yo te voy a confesar una cosa, hasta que tú no me dijiste un poco de qué iba a tratar la entrevista, nunca lo había definido. Es decir, aunque parezca un poco curioso, nunca había hecho una definición personal o me había preocupado en lo que era la productividad. De hecho, la palabra productividad en sí tiene como alguna connotación un poco negativa, ¿no? Probablemente, ¿no? De producir, muy relacionada con la industria o con lo industrial. Y a mí me gusta más otros conceptos que no sé muy bien cómo se podrían llamar, podría ser efectividad, podría ser, no lo sé. Lo que sí sé es que hace un rato me he hecho una definición, perdona que tengo algunas cosillas aquí apuntadas, si te lo Seguro que digo, sí. ya que me lo has pedido, me la hice la definición. Claro. Y entonces, mira, yo lo defino como un estado donde tú tienes el control de tu tiempo, de tu atención y de tu energía para enfocarlos en aquello que quieres lograr. Simplemente. Pues me gusta. No es algo de hacer muchas cosas o producir muchas cosas, sino más bien pues este foco del que hablamos. Gestión del tiempo, foco y atención. Me gusta. Te hacía esa pregunta, Carlos, porque
Es muy curioso, dentro del mundo de las emociones, dentro del mundo de la inteligencia emocional y de todo lo que conlleva, al final terminando incluso en la inteligencia social, cuando yo estudiaba sobre emociones, cuando estudias en psicología la emoción, lo primero que te dicen es que es curioso, es algo que todo el mundo usa, que todo el mundo conoce, más objetivo, más subjetivamente, pero si le preguntas a una persona que te dé una definición de emoción, el 90% de la población hoy en día no sabría dar una respuesta correcta a lo que es una emoción en sí. Y en el tema de la productividad, yo creo que pasa lo mismo, se confunde. Es un término tan sumamente global, es como crecimiento personal, desarrollo personal. ¿Qué es eso del desarrollo personal? Bueno, pues algo muy parecido. ¿Qué es eso de la productividad? Productividad es crear muchas cosas, productividad es estar todo el día ocupado, todo el día teniendo éxito, la gente se va al concepto de éxito, y es lo que tú decías, ha estado muy bien, porque lo has definido en un contexto de gestión del tiempo, con un contexto de foco y en un contexto de atención. Es brutal. Está muy, muy bien. Pues me alegro que te guste. Bueno, pues ya lo sabemos. Vamos a hablar de gestión del tiempo, vamos a hablar de foco y vamos a hablar de atención. Y yo creo que la productividad, como te he dicho, al estar en todos lados, estar en redes sociales, es muy común que nos lleve incluso a ser infelices. Tenemos en mente eso de que tenemos que ser muy productivos y a mí me pasa, ¿eh? Yo el día que no consigo, yo me levanto temprano, 5 y cuarto de la mañana, me levanto, y tengo como 4 o 5 cosas en mente que quiero hacer. Como no las haga todas y antes del mediodía, ya mi estado emocional cambia, da un giro. Es algo que me tengo que trabajar yo que lo sé. Así que en cierta manera la productividad nos puede llevar a ser muy felices o muy infelices. ¿Cómo controlamos ese foco del que has hablado? ¿Cómo controlamos esa gestión del tiempo y esa atención para que nuestra productividad, Carlos, no se vuelva en nuestra contra? Bueno, es muy difícil. Es muy difícil porque todos sabemos que hay gente que no hace muchas cosas o hace pocas cosas y está tan feliz, tan tranquilo, y luego hay personas que somos hiperactivos, hacemos un montón de cosas y además somos tan autoexigentes con nosotros mismos que parece que hemos hecho poco, ¿no? Entonces, ahí me pasa que a veces me paso de actividad a hiperactividad y de tengo que conseguir, tengo que lograr, tengo que cumplir, pero yo creo que al final hay un mecanismo relativamente sencillo, que es efectivamente que todo lo que tú estás haciendo pues tenga un sentido, o sea, o tenga un propósito, y ese propósito final es que te haga más feliz. Es decir, si tú estás haciendo algo por hacerlo y eres un infeliz y no te va a la larga a hacer feliz, no quiere decir que todo lo que hagas te haga feliz. Puedes hacer cosas que te requieren un esfuerzo y que en ese momento no te hagan feliz, pero que a la larga el resultado final sea esa felicidad, ¿no? Entonces, para eso creo que es muy importante conectar lo que tú haces, o sea, las acciones que solamente las puedes hacer en el día, pues tú solo puedes actuar hoy y ahora, y puedes generar hábitos hoy y ahora, no puedes hacerlo en otro momento espacio temporal. Entonces, en lugar de actuar hoy y ahora porque te ha venido a la idea hacer eso o porque se te ha ocurrido, yo lo que tengo es un sistema donde todo lo que hago, bueno, todo lo que hago, pues suena un poco friki, ¿no? Pero casi todo lo que hago está conectado con un propósito. Está conectado con unos objetivos muy concretos que a mí me hacen felices y luego eso a su vez está conectado con un propósito que va más allá. En el momento que tú revisas lo que tú haces en el día y está conectado con todo eso, pues entiendes que lo tienes que hacer y tienes esa motivación. Y luego, si no lo haces, no pasa nada. Es asumir que tampoco somos unas máquinas y que unos días lo pones en verde, como he hecho, y otros cosas los pones en rojo, ¿no? Y no pasa nada. A mí me gusta verlo todo en verde, pero lógicamente es imposible, ¿no? Hay cosas que se quedan en rojo. Porque ya incluso el simple hecho de intentar hacerlo ya facilita el desarrollo de ese hábito, ¿no? O de esa acción. Lo que pasa es que queremos todo y lo queremos ya. Por un lado, porque tenemos esa ansiedad de conseguirlo todo ya. Por otro lado, porque también, por otro lado, tampoco nos podemos relajar. La vida no dura mucho, no podemos, hay que aprovechar. Pero bueno, que al final se avanza mucho más de lo que pensamos. Y la gente que hacemos cosas de manera proactiva, creo que avanzamos al final mucho más de lo que pensamos. Sobre todo, como dices tú, que tenga coherencia, ¿no? Porque si haces algo para ser feliz y en el camino eres infeliz, bueno, ahí la coherencia brilla, brilla por su ausencia.
O sea que es un poco el revisarlo, ¿no? Digamos, de alguna forma, ¿no? El decir, bueno, es verdad, pero si yo he alineado todo esto para ser feliz y ahora no estoy siendo feliz, bueno, pues habrá que revisar el plan, ¿no? Habrá que revisar todo eso que me he propuesto, ¿no? De alguna forma. Es complicado lo que dices, ¿eh? Es muy complicado. Bueno, lo que pasa es que el piloto ese de que te genera ansiedad, algo que te has impuesto tú mismo, eh, pues ya es para analizarlo, ¿no? Para verlo, ¿no? Claro. Hay un concepto que te he escuchado, yo ya lo conocía, la primera vez que oí de él creo que fue a Tim Ferriss, creo que fue el que se lo oí, que decía que él a lo largo del año creaba dos disrupciones en su vida, hacía como dos parones. Uno era una descompresión, es decir, bajar su nivel de exigencia a un 20%, a un 30%, pero luego hablaba de ese concepto que te leí, de esas vacaciones de uno mismo, que me gusta mucho cuando te lo leí, que él lo llamaba desconexión total. Pero yo me pregunto, Carlos, ¿cómo podemos tomarnos esas vacaciones? Somos emprendedores, tenemos que darlo todo todos los días porque si no, no podemos aspirar a eso de conseguir aquello que, no solo aquello que queremos, sino el pan de cada día, ¿no? ¿Cómo podemos tomarnos esas vacaciones de nosotros mismos cuando, por ejemplo, estamos con el agua hasta el cuello? ¿Cómo lo hacemos, tío? Claro, cuando yo hablo de vacaciones de uno mismo, no me refiero tanto a lo mejor a estar relajados o a estar sin hacer nada o a estar sin actividades, sino a no ser siempre los mismos. No sé cómo decirte. Es decir, nosotros en cada uno de los ámbitos tenemos diferentes identidades. Generamos varias identidades. Tenemos la identidad del padre, la identidad del profesional, la identidad de la pareja, la identidad del hermano, del amigo, del corredor. Tenemos un montón de identidades. Y entonces, a veces nos aferramos a una o dos de esas identidades de una manera como, como demasiado exagerada y nos olvidamos de que podemos ser muchas más cosas, ¿no? Y desarrollar otro montón de identidades, ¿no? Ser un poco líquidos en ese sentido, que eso nos generaría una sensación de mayor libertad, ¿no? Porque a veces estamos hartos de nuestro propio rol, ¿no? De ese rol tan excesivo y probablemente sea hasta contraproducente, ¿no? Porque el profesional que es muy profesional y solo se dedica al ámbito profesional, seguro que está descuidando otros ámbitos y al final se le va a volver en su contra. Qué importante es Entonces, eso, tío. Ya lo creo. claro. Entonces yo creo que es, por ejemplo, yo parto de un concepto, yo no he leído mucho de meditación, intento meditar, ahora sí aprendiendo a meditar porque es mi talón de Aquiles, pero creo que en la meditación y en todo eso está un primer punto de partida de observarnos a nosotros mismos sin ninguna identidad, ¿no? O sea, de conocernos a nosotros mismos sin el rol de tengo que actuar así o hablar así porque estoy en este contexto en otro. Siempre estamos en diferentes contextos. Y en contextos donde nos obligamos a actuar de cierta manera, incluso en nuestra expresión corporal, en nuestra forma de hablar, y no nos permitimos eh, pues hacer gestos o que no corresponden no estar siempre tan rígidos, ¿no? Claro, eso es un círculo vicioso. Pensamos, actuamos, reforzamos nuestros hábitos y somos cada vez más nosotros mismos. Y vuelta a empezar. Entonces, al final uno tiene la sensación de que está atrapado, pero en uno mismo, porque tú te puedes ir a la playa, te puedes ir a otro sitio y sigues con la sensación de estar que no estás relajado. Realmente no es que tengas que tomar vacaciones de irte a la playa o vacaciones de tu entorno, del trabajo, de tu familia, de tu gente más cercana, sino de ti mismo incluso. Tienes que olvidarte de ti mismo, ¿no? Que serían las vacaciones máximas. Las vacaciones máximas es cuando tú te olvidas de ti mismo. Claro. Bueno, a mí me gusta mucho traquearme. Yo sé que a ti también te gusta traquearte. Además, yo soy de la concepción de que si no puede medirse, no se puede mejorar. ¿Cómo podemos medir nuestra productividad en cosas que no son medibles tan fácilmente, Carlos? Porque es algo que se nos achaca mucho a todas las personas que trabajamos en esto, del mundo del desarrollo personal. Evidentemente hay cosas que no se pueden medir tan fácilmente. Ahora se está viendo que sí, un concepto tan abstracto y subjetivo como puede ser la felicidad. Hoy en día hay muchísimos métodos, muchísimos cuestionarios tipo Likert que te pueden ayudar a cuestionar de alguna forma y a medir tu felicidad. Pero digámoslo de así, ¿cómo podemos medir ser productivos en algo que no se puede medir tan fácilmente? ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo? Mira, yo creo que yo sí mido casi todo, porque casi todo lo he convertido en algo medible, ¿no? Entonces, Mola. yo, por ejemplo, el primer ejercicio que hago es
primero qué depende de mí y qué no depende de mí. Lógicamente, los resultados van a depender de algo que tú haces, más factores externos que tú no vas a poder controlar. Lo que hagan otras personas, lo que te pase. O sea, yo tengo hay una falacia, la falacia del control, que pensamos que los seres humanos controlamos todo y al final solo controlamos una parte, pero también yo me he inventado otra falacia que es la falacia del no control. Es decir, el pensar que no controlamos nada sirve para no asumir la responsabilidad de nada y realmente como no controlo nada, la vida me lleva por donde me lleva, pues yo creo que hay un punto intermedio. Entonces lo primero es identificar uno que hace, lo que tú sí puedes hacer. Y luego yo soy muy conductista en ese sentido, ¿no? Es decir, al final nosotros todo lo hacemos de alguna, o sea, yo tengo hábitos mentales también. Los hábitos mentales no son hábitos físicos, pero son hábitos que puedes traquear. Y luego las acciones, al final vivimos en un mundo de acción, un maravilloso mundo de acción. Yo creo que si existiera alguien místico o algo, el mayor regalo que nos han dado es la capacidad de intervenir sobre nuestro entorno, de generar consecuencias. Creo que eso es el mayor regalo de la humanidad, poder actuar y vivir en el mundo de la acción y no en el mundo de las ideas. Y entonces yo creo que esas acciones, al final, la gran mayoría son medibles. O sea, tú no vas a poder medir lo que hacen los demás, pero tú sí puedes medir lo que tú haces para perseguir ese sueño o ese objetivo que te has marcado. Que si tú no puedes medir las veces que entrenas, puedes medir las veces o lo que comes, puedes medir el tiempo de calidad que quieres pasar con las personas que están a tu lado, puedes incluso ser proactivo. O sea, la mayoría de las cosas yo creo que se pueden medir. Qué bien. Bueno, trabajas en una empresa de marketing con una jornada laboral, ya os lo decía en la presentación, es una empresa de marketing muy peculiar porque tiene una jornada laboral de 6 horas. Una empresa de marketing hoy en día. Carlos, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué pequeñas acciones configuran vuestra productividad para que solo tengáis que trabajar 6 horas? Cuéntame. Curiosamente le llama mucho la atención a la gente eso de las 6 horas. Eh, bueno, yo te digo cómo lo hacemos. Y si quieres te digo por qué 6 horas y te digo cómo lo hacemos. Bueno, voy a empezar cómo lo hacemos. Lo hacemos Venga. poniendo 6 horas de trabajo. Entonces, Sí, bueno, al eso, final, eso sí es medible. entonces pones esas 6 horas en cuarentena. ¿Vale? En cuarentena me refiero a que solo tenemos esas 6 horas. Es decir, no, ni antes ni después. Te lo puede decir la gente que trabaja conmigo, a las 3 se corta automáticamente. Da igual, pase lo que pase. Entonces, claro, son 6 horas, pero hoy me quedo un rato más. O empiezo antes, son 6 horas. Esto te obliga a conseguir los resultados empresariales y los objetivos en esas 6 horas porque no tienes otras. Es decir, entonces, yo creo que el trabajo hay que ponerlo en cuarentena. Mira, yo pienso, eso puede sonar un poco frívolo, el decir que 8 horas son muchas horas. Es verdad que hay mucha gente que seguro que está trabajando muchísimas más horas y no tiene más remedio que hacerlo, ¿no? Pero creo que el hombre no ha nacido solo para trabajar. Es decir, que el ámbito humano no es solo la vida profesional y la vida laboral, o sea, la vida personal y la vida profesional, para que veáis que se pone a un 50%, ¿no? El tiempo que no estamos trabajando se llama tiempo libre, como si no fueras esclavo, ¿no? Hay un montón de cosas en nuestro lenguaje que indican que le damos quizá un exceso de importancia a lo profesional. No hablo de la gente que tiene necesidad, hablo de gente que no teniéndola o pudiendo, sí, está todo el día liado con el trabajo. Y no me refiero tampoco solo al ámbito físico y espacio-temporal, que por supuesto el trabajo tiene que acotarse a un espacio, a un lugar y a un tiempo determinado. Eso es lo que yo creo, ¿no? Sino también el espacio mental que acaba ocupando. Esto del teletrabajo, con esta situación que estamos viendo ahora, yo creo que puede ser un arma de doble filo brutal. Hay Claro. gente que no desconecta en todo el día del trabajo. Y estás mirando el correo, Entonces yo creo que esto es bastante contraproducente. Y definirnos como seres solo profesionales, de nuevo, es un desequilibrio en el tema de las identidades. Entonces yo creo que 6 horas, un trabajo que requiere muchísima concentración, muchísimo esfuerzo, son más que suficientes para aprovechar el día bien. Y bueno, y luego lógicamente lo que haces es adaptar todos tus objetivos profesionales, del equipo que tienes, la cultura de empresa, a todo esto. Si un cliente quiere que estemos disponibles para él 10 horas, no es nuestro cliente.
Nosotros somos una Interesante. agencia Eso también es de- una buena acción, ¿eh? claro, nosotros somos una agencia de resultados y somos una agencia muy enfocada en el performance, en conseguir leads comerciales, principalmente a otras empresas, y al cliente le debe dar igual eh, en cuánto tiempo podemos hacer esto, ¿no? Al final, esa cultura tan anticuada de tienes que estar siempre disponible, que se da mucho en las agencias de publicidad, creo que es muy contraproducente. Cuando yo hablo con otras agencias y dices, ¿qué vamos a hacer? Pues yo digo, pues hombre, pues intentar por lo menos no fomentarlo. Porque claro, es que es muy fácil decir, no, ¿qué hacemos? Pero luego yo lo fomento. Y no ha pasado nada, eso lo decidimos hace 2 años y pico, hubo una adaptación, no hubo una adaptación ni siquiera de sueldos, la gente mantuvo los mismos honorarios Claro. y no pasó absolutamente nada. Y ninguno de nuestros clientes dijo, oh Dios mío, pues como ahora no me atiendes a esta hora, voy a dejar de contratar vuestros servicios. No, no pasa esto. A veces pasan muchas cosas en nuestra mente y tenemos que luego no pasan en la realidad. Entonces, bueno, yo creo que sería muy viable que fuéramos a una sociedad donde el trabajo, eso es una utopía absoluta, pero que fuera cada vez más una parte y no una de las no lo más importante del ser humano. Es una parte muy importante, pero no debería ser lo más importante. Debe ser una parte más. Vamos a hablar de hábitos, Carlos. Mm, Estoy convencido, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que bueno, es un buen momento para la formación. Estamos en una buena época para la formación. Tenemos que estar continuamente bien formados. Pero la formación también es una arma de doble filo, porque está esa infoxicación de la que tanto se habla, de que tenemos exceso de input, y en realidad a veces, pues, es lo que tú decías, perdemos el foco en algo en lo que deberíamos estar enfocados, pero con tanta información, con tanta formación a través de la información, nos vamos desgastando porque no conseguimos ese foco. Eso también quema mucho, eso también se lleva mucho de nuestra fuerza de voluntad. ¿Qué hábitos podemos instaurar en nuestro día a día para gestionar la información que consumimos de una manera adecuada? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer para generar foco en ese sentido? Yo creo que ese es el tema. O sea, creo que el mayor problema Sí, con que nos estamos enfrentando ahora mismo, y puede parecer una burrada, incluso por encima de algunos virus que pasarán y que es lo que es, pero esto de la infoxicación se va a quedar y tiene un impacto súper negativo. Es decir, es el gran reto de la generación que nos ha tocado vivir. Va a ser el gran reto de nuestros hijos. O sea, nosotros venimos de una sociedad donde casi no encontrábamos información, teníamos que ir a la biblioteca, coger 2 libros, a un exceso de información que es imposible ya discernir dónde está la información válida, cuál me es útil, cuál no, y hay una continua embargo de la atención. Lo estamos viendo en nuestros hijos, estos días se produce más que nunca, es casi imposible desconectar por ese sistema dopamínico que tenemos de búsqueda de la sorpresa, del descubrimiento, es imposible desconectar de las noticias, imposible desconectar. Esto nos anula y yo creo que nos convierte en seres muchísimo menos inteligentes. Entonces, claro, yo creo, fíjate, que es algo tan complejo, ahora te voy a decir algunas cosas, pero es que eso da para una carrera. Yo creo que deberían incluso instaurar una asignatura en las escuelas sobre gestión de la información. O sea, creo que debería ser incluso una asignatura. de hecho, hace poco salió un artículo no sé si fue en el New York Times, que decía que una de las habilidades blandas que se estaban ya estudiando en las universidades para crear materias específicas es la de la atención y el foco. Es una de las cosas que más se van a demandar en los próximos años. Son habilidades que aún se desconoce muchísimo de ellas, pero cómo se puede entrenar a una persona a que sepa discernir qué tipo de información es la que le lleva un aporte beneficioso y otra un aporte perjudicial. Es muy interesante. Sí, y es muy difícil. Lo que sucede es que, mira, yo creo que lo primero deberías eliminar todas aquellas fuentes de información que no, a las que no quieres exponerte. O sea, el diseño del entorno es muy importante. Por supuesto, eliminar todas las notificaciones, absolutamente todas. La gente dirá, ¿cómo voy a eliminarlas? Bueno, excepto la llamada de móvil por si alguien te llama o un WhatsApp que te tengan que decir algo importante. Eliminar, yo tengo hasta el móvil silenciado, ¿eh? ¿Por qué? Porque es notificación, atención, información, consumo de información.
Entonces, lo primero es eliminar todo aquello, no exponerte, lógicamente, a aquello, porque no tenemos un cerebro muy primitivo, no podemos evitar caer en eso. Entonces, Somos muy emocionales. efectivamente, la primera parte es eliminar todas las fuentes de información eh, que nos aporten ruido, ¿no? ¿Cómo las diferenciamos? Hombre, ya eso es más complicado, pero se puede saber. Todos sabemos cuándo hay ruido y cuándo es una información valiosa. Podemos ir a fuentes más oficiales, podemos buscar en ciencia. Por ejemplo, mejor un libro, por supuesto, que Twitter. O sea, Twitter yo creo que es es el mal, es el generador de emociones negativas por excelencia. Y te tomas una dosis de negatividad gratuita por muy filtrado que lo tengas, porque yo tengo súper filtrado, solo sigo a gente interesante, que aporta valor, que no dice chorradas, que no, mucho menos que no inocula miedo, pero aún así es imposible. Entonces, el primer paso es eliminar todas las fuentes de información. ¿Qué haces si no quieres que una persona te cae mal? Pues no quedas con ella, ¿no? Quiero decir, eso es lo primero. Entonces, lo primero es eliminar las fuentes de información. Okay. Y luego, pues hombre, por ejemplo, los libros, pues lógicamente son más interesantes, yo creo que tienen más calidad informativa que otro tipo de información. Los podcasts es un terreno muy interesante porque es raro que alguien haga un podcast con el esfuerzo que conlleva para criticar al otro, ¿no? Es raro, realmente se hacen por... Y luego el secreto principal yo creo que está en que tú primero marcas el objetivo y después buscas la información para lograr ese objetivo. No buscas información porque sí. A ver lo que pesco. Claro, y luego hay otro truco que creo que es muy importante, que es separar los momentos de información y de acción. Es decir, no mezclarlos. Imagínate, tú vas a hacer una dieta para adelgazar, ¿vale? Y entonces has tenido la suerte que has encontrado pues a un tío como Aitor Sánchez o gente buena, ¿no? Que habla de cosas válidas y decides seguir un poco, no el sistema, sino saber cuáles son los alimentos saludables, ¿no? En ese momento tú estás tomando ese tipo de alimentos y estás leyendo información sobre otro tipo de dietas y de repente te das cuenta que en otra página te dice que ese alimento no es saludable, ¿no? O que cambies esto por esto otro. Entonces, automáticamente cambias tu acción y entonces se produce el bloqueo. Entonces, infórmate primero en profundidad, de ahí saca accionables y actúa. Pero luego no vayas a cambiar la información, porque entonces se produce un bloqueo. Entonces, yo tengo un concepto que se llama los accionables, y es, yo tengo un objetivo, busco información durante un periodo largo de tiempo, me formo, si puedo dar alguna formación seria la doy. Yo, por ejemplo, he entrenado con entrenadores profesionales, me he ido a congresos de nutrición, para la parte de nutrición, me he hecho máster de finanzas para la parte de finanzas, porque ¿qué es un año en algo tan transversal como, por ejemplo, las finanzas, ¿no? Tú puedes aprender a manejar tus finanzas personales, vas a tardar un año en formarte, un año y medio. Lo básico para ti, no para ser un asesor financiero. Pues dedica ese año a eso, porque te va a acompañar toda la vida, la gestión de dinero. Dedica otro año a la nutrición, porque toda la vida vas a comer. Entonces, yo soy partidario de buscar bloques y formarte, no solamente informarte, sino también formarte en base a tus objetivos. Bueno, me estoy enrollando mucho, ¿eh? No, que va, ni mucho menos. Yo lo estoy encontrando, además tiene sentido lo que estás diciendo, porque es lo que tú dices, dedícate un tiempo relativamente óptimo. Uno no puede aprender de nutrición en 3 meses. Uno no puede aprender de finanzas en 2 meses. Sí, puede chapurrear, es lo que tú dices. Pero márcate un tiempo bueno, un tiempo óptimo. Es decir, bueno, pues durante un año voy a dedicarme a esto. Este va a ser mi foco. Yo, por ejemplo, una de las cosas que dejé claras ya en mi vida es, venga, pues en lugar de hacer un podcast, vas a volcar tu foco principalmente un año entero en hacer un podcast diario. Y luego ya se verá. Luego ya podrás decir que el podcasting te ha funcionado, que no te ha funcionado, que es maravilloso, que es lo mejor que te ha pasado en la vida, lo peor que te ha pasado en la vida, pero dale un tiempo razonable. No le des 3 meses. No le des, es como, no sé, yo creo que tiene mucho sentido lo que has dicho, de verdad, para mí no te has enrollado. Los accionables, me ha gustado mucho este concepto. Tengo entendido, Carlos, que tienes una tabla de hábitos, tienes Excel para casi todo, te pasa como a mí, yo tengo el Google Drive lleno de Excel.
¿Cuál es tu tabla de hábitos diarios? Venga, luego te voy a pedir un hábito en la mochila del peregrino, pero me gustaría saber más o menos cuáles son tus hábitos diarios y lo más importante, cómo te traqueas, ¿vale? Pues yo tengo un Excel donde diariamente, como te digo, está basado en los objetivos que yo tengo ese año, ¿no? Luego Ajá. hay hábitos que yo creo que son transversales. Es decir, tú puedes tener hábitos porque quieres lograr un objetivo muy concreto en una época muy concreta, o incluso traqueo de la eliminación de un hábito. Podría ser, ¿no? Imagínate que Ajá. quieres eliminar un hábito, lógicamente, Contracondicionamiento, ¿no? Un contracondicionamiento. claro, cuando ya lo has eliminado de una manera prudencial, ya lo quitas de la tabla. Cuando ya está en verde muchos días, muchos o meses, ya lo puedes quitar, ya lo has convertido en un hábito. Entonces yo lo que tengo, yo lo que traqueo es para generar el hábito, traqueo porque si repito, genero el hábito. Entonces, hay algunos transversales, es decir, hacer ejercicio tiene que ser diario. Comer saludable, excepto lógicamente los fines de semana o otro momento que te permites caprichos, no vamos a ser súper rígidos, tiene que ser algo diario. Leer, para mí leer creo que es imprescindible estar siempre formándote, ¿no? Tiene que ser un hábito diario. Eso también lo traqueo, también lo traqueo, ¿no? Y luego hay otros hábitos, como por ejemplo, ahora como estoy con mi blog, pues me cuesta mucho escribir, es un hábito que cuesta mucho coger, y entonces me obligo todos los días a escribir, ¿no? A escribir, tienes que hacer el traqueo, porque este año tengo como objetivo mi blog, como tú dices, por narices, este año seguro que el blog, podcast, y luego ya veremos el año que viene, ¿no? Pero, pues, entonces, bueno, es una locura, ¿eh? La gente ve mis Excel y dice, este tío está loco, es normal que lo piense, porque además piensan, yo no sé así, esto es un agobio. Sin embargo, yo creo que al final, el no tener, si tú no eres proactivo con lo que tú quieres, como nuestro entorno está diseñado para ese embargo de la atención, de la energía, de todo, ¿no? Al final Lleva son la los, corriente. claro, son los demás los que deciden cómo se te pasan 16 horas al día que estás en despierto, ¿eh? Que Ya dice lo la creo. gente, no tengo tiempo, son 16 horas que al final has hecho algo que el entorno quiere que hagas y no lo que tú quieres. Entonces, la única manera, como somos un poco primitivos, pues es tener sistemas de estos de colorines, verdes y tal, y lo he hecho o no lo he hecho. Puede parecer un poco friki, pero es que creo que no hay otra manera de generar hábitos. Y sobre todo de conseguir cosas. Tienes toda la razón. Y es curioso, yo también soy muy de colorines, ¿eh? Ese verde, ese naranja, ese rojo. Parece que estamos cortados por la misma tijera. Sí, sí. Bueno, Carlos, somos todos del perfil friki, porque me estoy encontrando a mucha gente de cada uno de su ámbito, finanzas, nutrición, tal, que todos vamos cortados por el mismo patrón, ¿eh? qué bien. Dos cositas antes de pasar a las preguntas potentes del podcast, Carlos. La primera, ese concepto de liberar el tiempo. Porque creo que una de las creencias limitantes, sobre todo de las que yo más me encuentro, esa creencia irracional de que no tenemos tiempo, que eso abunda, como tú decías, todos tenemos el mismo, son 16 horas, pero salvo circunstancias personales muy tochas en las que verdaderamente dices, bueno, es que esta persona no tiene tiempo porque está sola en casa, tiene dos peques, tiene un trabajo por jornada completa, vale, pero fuera de esos extremos, ¿vale? De la persona que no tiene responsabilidades y de la persona que está hasta el cuello, en la línea media no es tal ese concepto de que no tenemos tiempo. Y es curioso que dentro de esos ladrones del tiempo, uno de ellos que te he leído mucho y te he oído hablar en otros podcasts sobre ello es el tema de las tareas domésticas, la cantidad de tiempo que se nos va en las tareas domésticas. ¿Cómo podemos liberar tiempo en nuestro día a día de las tareas domésticas? Claro, generalmente no tenemos tiempo porque el tiempo alguien lo está robando o algo lo está robando. Entonces, por lo menos, lo primero que hay que poner foco es en liberar tiempo. Ajá. Uno tiene, porque claro, luego si lo liberas, ya verás lo que haces con él, como si te quieres aburrir o no hacer nada, pero lo que no tiene mucho sentido es usar mucho tiempo en cosas que se pueden hacer más rápido. Ahí sí creo que hay un concepto de eficiencia. Entonces, por ejemplo, las tareas domésticas son un dolor de cabeza para muchísima gente. Yo escucho a la gente, no, este fin de semana no puedo quedar porque estoy limpiando la casa, o no, es que tengo que ir a la compra y dices, ostras, tanto tiempo ocupan las tareas domésticas ¿Dónde que vive? ¿En entonces, el Palacio de Buckingham? claro, porque al final dices, claro, lo que dices tú, no es lo mismo tener 3 niños que tener uno, ¿no? No es lo mismo es decir, depende del contexto, pero creo que hay formas de liberar tiempo. Por ejemplo, hay un tema que a mí me gusta mucho,
porque nosotros hacíamos una cosa que no sabía, que luego resulta que era una técnica y tenía una palabra, ¿no? O sea, también es muy bueno, mira, por esto de la información, encontrar las palabras clave adecuadas de las que tirar del hilo, ¿no? Muy importante el Entonces, SEO. claro, palabra clave, pero para vida, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave? Pues esta. Mi hijo, pues buscaba disfraz y salían unos resultados malísimos. Pon cosplay, ponía cosplay y salían resultados muy buenos, ¿no? Palabras clave. La palabra clave que yo descubrí en un congreso de nutrición, precisamente, era una palabra que se llamaba batch cooking. Algo que yo ya hacía, pero sin ninguna técnica. Es decir, yo decía, ¿por qué tenemos que estar cocinando todos los días? Ir a la compra sin orden ni concierto, comprar además que estás expuesto a los ultraprocesados y compras poco saludable porque no piensas, además te gastas más dinero de la cuenta. Entonces, el impacto que tiene la compra y la nutrición en la vida a nivel económico es la partida que más dinero se lleva. Ya lo A creo. nivel de tiempo es brutal. Entonces dices, ¿cómo optimizar todo esto? Y al final, después de un año y medio de nutrición, eliges los alimentos saludables, los pones en una tabla, siempre los mismos, si quieres un capricho de vez en cuando, buscas la combinación más barata para que sea útil, o sea, el tiempo que empleas, pero también comprar barato, compras los alimentos, eliges una tarde, los cocinas, los envasas en tupper y te has quitado, tienes un ahorro de dinero brutal, un ahorro de tiempo brutal y un ahorro en salud brutal. Entonces, bueno, esto era el término, esto era batch cooking. Que Sí, lo dijeron batch dejaremos en la cooking. nota del programa. Y entonces yo dije, voy a buscar batch cooking. Hombre, si hay gente que además tiene tuppers de colores y esto lo hace en bloques de 2 horas, resulta que había toda una ciencia detrás de todo eso. Es decir, entonces, yo hablo del tema doméstico porque es una de las... hay muchas cosas en la vida que parece que no tienen peso, que son como que tienen poco impacto y el impacto es brutal. O sea, yo llevo un tracking de lo que te gastas en comida y ahora me gasto la mitad, ¿no? Nos gastamos la mitad. Qué Y guay. dices, no se trata de ser austero, se trata de ser práctico, ¿no? Y al final, por esa ineficiencia, nos perdemos. Hay muchas formas de ser prácticos. O sea, tú puedes escuchar un podcast mientras corres. Es decir, hay multitareas que sí funcionan. La multitarea en general no funciona, es imposible, pero hay cosas que puedes hacer a la vez. Las sinergias están para eso, claro que sí. El concepto de sinergia es brutal, ¿eh? Sí, tienes Claro, razón. claro. Hay que liberar tiempo. Y bueno, por supuesto, primero con las pantallas y con todo esto. Esto es lo primero. Y las notificaciones. O sea, pero vamos, tú te quitas ya las notificaciones y haces esto del batch cooking y ya tienes un huevo de horas a la semana para gastarlas en lo que quieras. Y por último, Carlos, yo creo que somos todos lo que se dice procrastinadores anónimos. Es como lo de alcohólicos anónimos. Bueno, pues hay otra rama que está los procrastinadores anónimos, pero en este caso, unánimes. Todos somos procrastinadores unánimes. Algunos nos lo cuentan, no nos lo cuentan en redes sociales porque se ven muy productivos y que lo consiguen todo, pero es algo en lo que digamos que tenemos en común, es universal. Todos vamos al baño a hacer nuestras necesidades y todos procrastinamos. Carlos, estoy seguro de que con todas las cosas que has hecho, te pasará como a mí, has procrastinado en muchas, pero en las que no has procrastinado y te han llevado al siguiente nivel, ¿cómo lo has hecho para no procrastinar? Mira que es difícil, ¿eh? Procrastinar, la de la Sí, palabra. sí, bueno, yo no sé cómo lo he dicho tantas veces bien. Pues mira, vamos a ver. Yo tengo un mensaje para todos los procrastinadores del mundo. Tengo un mensaje. Es decir, es lo natural. Es lo Todos natural. la cagamos, claro que sí. Es decir, vamos a ver. Nosotros, volvemos a lo mismo, tenemos un cerebro hiper primitivo. Completamente, es que está diseñado para ahorrar energía. Es decir, ¿para qué narices vamos a correr si no nos persigue un animal? Entonces, lógicamente no te apetece ir al gimnasio porque no te persigue nadie. Entonces, es muy difícil ir al gimnasio. ¿Por qué cuesta tanto hacer ejercicio? Es de las cosas que más cuesta también. Cuesta muchísimo porque tienes que sufrir. Si tú quieres hacer un entrenamiento adecuado, tienes que aumentar el volumen y tienes que sufrir. El cuerpo evita el sufrimiento, es un mecanismo absolutamente natural. Entonces, lo primero que hay que entender es que procrastinar es nuestro estado absolutamente natural. Y no es que uno se pueda sentir culpable o no culpable, es que no hay otro estado. Es decir, el ser humano está diseñado para conservar la energía. Entonces, ¿de qué manera podemos reducir esta fricción? Yo creo que básicamente, y esto lo que apuntan todos los últimos estudios, es el tema de diseño del entorno. O sea, facilitarnos en nuestro entorno las cosas que nos facilitan hacer las cosas que queremos hacer y alejar aquellas cosas que nos
que queremos impedir hacer. Es decir, entonces, diseñas el entorno. La solución es relativamente sencilla y compleja a la vez. Es decir, diseñas el entorno y das el primer paso. Punto, no hay más. Tengo la ropa aquí de correr, me la pongo y me voy a correr. Punto. No quiero comer comida procesada, que es No la poco sana. compres. No la compras. Es que no hay manera de comprar un chocolate y no comértelo. Es que es imposible. O sea, además, qué esfuerzo más absurdo, ¿no? Entonces, la única forma que tenemos para engañarnos a nuestro cerebro primitivo es, para mí, diseñar el entorno. O sea, facilitarte aquello que quieres que se facilite y alejar aquello que no quieres hacer. Entonces, esto es lo primero y creo que lo más potente. Y luego habrá otras tácticas de motivación, de que tienes que tener un propósito y una motivación, lógicamente, para iniciar esa acción. Pero básicamente estaría el diseño del entorno y esa acción inconsciente de dar el primer paso sin pensar. Es decir, si quieres ir al gimnasio, te pones la ropa y te la pones sin pensar. Punto. Es que no hay más. No hay más. Creo que son los dos más potentes. Y luego, lógicamente, el de tener un objetivo para hacer lo que haces. Qué bien. Pero que es menos importante incluso, ¿eh? Sí. Fíjate. Bueno, pues ha llegado el momento, Carlos. Quiero saber qué es para ti la felicidad. Joder, es que es muy difícil. Yo creo que la felicidad, creo que al final es la ausencia de cosas que te pueden hacer infelices, ¿no? Es decir, al final es la ansiedad y el miedo, justo creo que es lo contrario a la felicidad. Entonces, todo aquello que te genere ansiedad o miedo impide la felicidad. Entonces, ¿qué habría que hacer? Yo creo que habría que reducir aquellas cosas que te producen ansiedad y miedo. Ese control de tu estado anímico, de tu energía, ese empoderamiento, el controlar tus finanzas personales, porque la ausencia de dinero al final genera mucha ansiedad. Entonces, no es que el dinero te dé la felicidad, pero la ausencia de dinero te la dificulta bastante. Entonces, pues aprender de finanzas, de cómo puedo mejorar mi vida financiera, no es fácil, pues al final te va a dar felicidad, porque no vas a estar con ese miedo, ¿no? Entonces, al final se trata, yo creo, de ir eliminando, reduciendo todas aquellas cosas que te generan infelicidad. Las personas que no merecen la pena, fuera, por ejemplo. ¿Para qué? Ok, ¿y qué cosas necesitas para ser feliz? Pues bueno, pues un poco lo que necesitamos todos. Yo creo que pues a las personas que queremos y estar tranquilos y reírnos mucho, Qué importante eso, tío. básicamente. Quiero saber cuál ha sido una de las lecciones más importantes que te ha enseñado la vida. De esos típicos ostiones que te da la vida, que dices, este me parece a mí que voy a tardar en olvidarlo. Venga, háblame de una de ellos. Bueno, yo siempre cuento un poco lo mismo, lo comento en el terreno profesional, aunque lógicamente en el terreno personal todos habremos tenido y tenemos muchos fracasos también. Pero bueno, pues yo he tenido varias empresas en el pasado que no gestioné bien, esa fue la verdad. Entonces, la mayor lección cuando haces algo, cuando tienes una empresa, ya sea una empresa con el concepto de empresa profesional o un emprendimiento, es asumir tu responsabilidad. Porque tenemos la tendencia continua a echar balones fuera, ¿no? Esto me ha pasado por esto, por este. Entonces yo tenía empresas, en concreto una que tuve hace 10 años, y entonces tenía la costumbre de decir, no, es que esto es culpa de este que no ha hecho lo que le he dicho, o es culpa del otro, o es, fíjate, la crisis, o fíjate estos clientes, que los clientes que son todos tontos y no se enteran del valor que yo tengo. Entonces tenemos esa costumbre de echar balones fuera. Entonces, el aprendizaje más importante es asumir la responsabilidad y decir, yo soy responsable de esto, yo me responsabilizo de esto. Incluso de cosas que parece que son externas a ti, pues tienes que responsabilizarte. Si en mi empresa pasa algo, yo soy el último responsable. Y esto es así. ¿En qué modelos te inspiras? ¿Sigues a alguien? Sí, soy poco fanático en general, es decir, pero no sé qué te podría decir. Yo ahora me sigo mucho a gente que conozco, que tengo amistad y les admiro mucho
y no me voy muy lejos, ¿no? Aunque luego hay pues los típicos, pues los de toda la vida, Kobe con los 7 hábitos, los clásicos. Yo me inspiro mucho, pues por ejemplo, Miguel Franco, pues es un profesor de, mm, de educación física de Lorca, que tiene su blog, habla de estoicismo, es un tío encantador, tengo bastante amistad con él. Con Paco Lodeiro, por ejemplo, que tiene un podcast de inversión que se llama Academia de Inversión, Sí, y yo que es conocí gente... a Paco en el EMO de este año. Ah, cuando dice Paco. Sí, Por sí. ejemplo, pues le admiro también muchísimo, tengo amistad también con él, pues al final pues vas creando, te inspiras en todo, en tus amigos también más cercanos, te inspiras un poco en todas las personas. Pero si en este tema de la productividad o de la eficiencia o de la mejora personal, ahora mis referentes son pues gente como tú que estáis haciendo podcast con toda la pasión del mundo y con toda la entrega, absolutamente. Y con el único objetivo que es de mejorar esto, ¿no? O sea, de mejorar un poco todo esto y de empoderar un poco más a las personas. Que en el fondo se ve claramente cuando se hace así. Qué guay, tío. Bueno, ¿y cuáles son tus fuentes de motivación? Tanto interiores como exteriores. ¿Qué te hace que te levantes de la cama todos los días, que escribas en tu blog, que quieras ser mejor padre, mejor líder? Cuéntame. Mira, esto probablemente no lo había pensado nunca tampoco así, pero de repente me ha venido a la cabeza la muerte. Qué bien, la conciencia de muerte, eso está muy bien, O sea, tío. de Qué repente me ha locura. venido eso, porque, claro, tenemos una vida muy limitada, ¿no? O sea, tenemos una vida súper limitada y, yo siempre he sido muy consciente de esto y quizá eso es lo que a mí me motiva para decir, tengo que hacerlo todo, ¿no? Qué guay, tío. Me ha gustado. Venga, rápidamente, 3 locuras de última hora, respuestas rápidas y pasamos a tu mochila del peregrino, ¿ok? Venga, la primera locura. 3 consejos, así rápido, que le darías a una persona que trabajara en marketing. Con toda tu experiencia profesional, ¿qué 3 consejos le darías a una persona que quisiera trabajar en el marketing? Pues vamos a ver, una persona que trabaja en marketing, yo creo que debería entender cómo funcionan los negocios, o sea, no solo el Qué suyo. guay, me gusta. O Qué sea, bien. tendría que tener un concepto estratégico de cómo funcionan los negocios, cómo son los clientes, cómo son sus motivaciones, tener conocimientos de modelos de negocio muy claros y eso no olvidarlo, ¿no? Luego, orientarse mucho a KPIs tangibles, ¿no? Objetivos claros. Sobre el marketing hay mucha presentacioncita y mucho branding y mucha historia y creo que tenemos que ser honestos y marcarnos KPIs claros y cumplirlos. Y, y el consejo básico es que lógicamente tiene que apasionar los negocios y entender que hay empresas, muy buenas empresas, las que puedes aprender, que además aportan un gran beneficio a la humanidad y que además tienen una cultura de empresa cojonuda. Es decir, que las hay, que el mundo de la empresa no es todo gente que, fíjate, que fría a la gente, igual que los mundos de los financieros, ¿no? Cuando descubres que hay empresarios muy éticos y hay financieros muy éticos y todo esto, pues creo que es muy importante entender que el marketing no es una forma necesariamente de manipular a las personas. O sea, el marketing puede ser hasta una filosofía, fíjate. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que es un arte, ¿eh? Porque todo el mundo quiere comprar, pero a casi nadie le gusta que le vendan. Entonces el marketing es esa ciencia, como quieras llamarlo, esa filosofía, esos dogmas que tú puedes ir trabajando para hacer eso mismo, para vender sin tener que vender. Es algo muy, muy chulo. A mí me encanta el tema ese del marketing, tío. A mí me emociona. Teniendo 50.000 aplicaciones, 40.000 webs y 18.000 formas y estrategias de productividad, dime con qué herramienta te quedas, la que mejor te ha funcionado. Con Excel Con o Google Excel, Sheet, con sabía, una hoja de Sheet. sabía que iba a decirlo. Claro que ahora me lo tengo lo de Sheet de Google porque lo tengo en la nube también, carga un poco más lento y tal. Yo soy de Google Sheet Pero, también. pero gracias Bill Gates. Gracias Ya Bill lo Gates creo. porque, mira, Bill Gates es un ejemplo de esto, de empresario comprometido, que la gente dice, no, ese es un tío que tuvo un propósito que fue el de empoderar a las personas a través de las herramientas de ofimática. Qué Y bueno. bueno, entonces, pues es que es maravilloso, no hay nada mejor que un Excel. Y la versión de Google que la copiaba a John Mueller. Excel. John Mueller es un crack, tío. Es un crack.
Claro. Pero vamos, es que todo puedes hacerlo en un Excel. No, Qué no te bien, hace falta nada más. qué bien. Venga, un consejo de vida que le darías a una charla de peques de la edad de mi hijo, de 6 años. Un día vas a hablar en la escuela de mi peque. Venga, un consejo de vida que le darías. Tengo poca referencia a los de 6 años porque yo tengo uno de 9, entonces de 6 no sé el nivel de comprensión que podrían tener. Pero lo que no sé, la edad no sé. Lo que sí sé es que, como te he dicho, en las escuelas habría cosas que deberían enseñarse. O sea, Ujú. hay cosas que no se enseñan y que son muy importantes. Pues precisamente nutrición, la importancia del ejercicio, el aprender, no tener miedo a enseñar a las personas desde pequeños a manejar sus finanzas personales, lo de la gestión de la información. Es que hay muchas cosas que se les podían enseñar desde muy pequeños. De todas formas, hoy en día simplemente que les quitas las pantallas un rato ya sería lo mejor que podías hacer por los niños. Ok. Apartarles de las pantallas. Lo que pasa es que es muy difícil. Venga, de toda nuestra entrevista, Carlos, de todo este rato que llevamos charlando, dame 3 tips en los que la resumirías. De todo, ¿eh? Joder, Puedes decir lo que quieras, venga. eso hazlo tú porque no lo sé. ¿Con qué 3 Bueno, cosas te quedas? Venga. me quedo con que hay que actuar porque la vida es muy corta Ajá. y hay que hacer. O sea, Acción. porque en el mundo de los pensamientos no usamos nuestro mayor don, que es el de hacer, ¿no? El bien, preferiblemente el bien, si Ok. uno hace que sea el bien, pero usemos ese poder, es el mayor poder que tenemos. No nos quedemos pensando en vamos a hacer, haz. O sea, yo mi biografía se tendría que llamar haz. Ok. Eso es con lo que me quedo, ¿no? Y no sé, 3 llamas me pides mucho, ¿eh? Venga, dame otro más. Pues no, me quedo sobre todo con esa conexión y esa admiración que tengo por todos los que hacéis podcast, con esa intención clarísima de empoderar a la gente. Si hay alguien que piensa que alguien hace un podcast o hace todo esto por ganar dinero, el que lo hace bien, o el que lo hace con pasión y con honestidad, pues está muy equivocado. Y mucho menos si lo hace porque piensa que va a ganar seguidores. Mm, yo conozco a mucha gente, a ti y un montón de gente que estoy conociendo, que sé que vuestro principal objetivo es el de empoderar, ayudar a empoderar a las personas, ¿no? Y eso es lo que más resume un poco todo esto. Qué guay, tío. Venga, pues estoy deseando de conocer tu mochila del peregrino. Vamos a empezar por una frase inspiracional. Venga, esta que se lee en los libros o alguna que hayas creado tú mismo. Dame una frase que te haya inspirado en algún momento de tu vida. Yo te diría la misma que te he dicho antes, Ujú. haz. Haz, Me quedaría con esa palabra. me Más encanta. que una frase me quedaría la palabra haz. Haz. Joder, suena muy bien. Vale. Un libro. Libros, es difícil, ¿eh? Pero es que libros, como leo tantos, yo no lo sé. Hace poco te voy a decir uno, el que estoy leyendo ahora, Ujú. que me ha gustado mucho, Vale. uno de Cal Newport que se llama Deep Work. El Cal Newport además tiene uno que se llama minimalismo digital Ujú. y como para mí es una como te digo, de lo más importante ahora mismo en esta sociedad, yo creo que es un autor imprescindible. Eh, Ok, minimalismo digital y Deep Work. ok. Un vídeo o un documental. Me has pillado, ¿eh? Ahí no me ha dado tiempo. No sé Algo cuál de decir. Netflix que hayas visto últimamente, alguna película. Pues he visto un documental que me gustó muchísimo Ujú. de una mujer que, no sé cómo se llama el documental, pero que recoge miel. Es una mujer que vive en un pueblecito muy pequeño, Sí, que es en de un país Netflix. muy lejano, no lo sé. Yo te lo buscaré, te lo busco y Venga, te lo vale, digo. la dejamos en las Y notas del entonces es programa. la Ok, historia de esta mujer que recoge miel, nada más. ok, Todo el documental bueno, habla mucho sobre el propósito, ¿no? Y sobre vivir una vida sencilla y sobre la felicidad. Es muy curioso. qué guay. ¿Con qué hábito te quedas? Si tuvieras que quedarte con uno solo, de los que practicas en tu Yo me día a día. quedaría de verdad con el de leer, Leer. porque, porque el hecho de leer ya te predispone a la acción. O sea, quiero decirte, por ejemplo, yo siempre he tenido problemas de sueño, ¿no? Porque pues, los hiperactivos nos pasa esto, ¿no? Entonces, estoy consiguiendo, a base de implementar hábitos de higiene de sueño, aumentar mis horas de sueño, ¿no? He conseguido ya aumentarlas bastante. Y lo he hecho a raíz de leer, porque el propio hecho de leer libros ya te da la información, te va modificando el pensamiento y te predispone a la acción. Entonces, muchas veces a lo mejor no te apetece entrenar, pero léete un libro de entrenamiento que al final te apetece entrenar. Entonces, el leer no solamente sirve para nutrirte
y quedarte y saber más, ¿no? También te puede servir incluso para predisponerte a la acción. Entonces, siempre hay que leer, siempre. Me gusta, es un buen hábito. Y por último, un podcast o programa de radio. Pues te voy a dar los de mis amiguetes, eso Ok, venga. de Miguel Franco, que se llama Diarios de un estoico, me parece, espérate, creo que lo tengo por aquí apuntado. No pasa nada. Si no recuerda, lo dejo yo en la nota del programa, no te preocupes. Se llama Meditaciones Estoicas, de Meditaciones Miguel estoicas. Franco. Luego, por ejemplo, en nutrición Fitman Power, me Ujú. gusta mucho. Ok. Nutrición y entrenamiento. Y luego Academia de Inversión de Paco Loreiro. Lo que pasa es que es de nivel. Lo de Paco hay que primero empezar por finanzas personales y luego poco a poco ir llegando al tema de value investing, que para mí es la estrategia más solvente en cuanto a manejar tus finanzas personales. Ok, genial. Por último, Carlos, ¿dónde te encontramos? Momento de dárnoslo todo. Redes sociales, es spam en estado puro, venga. Pues me hace mucha gracia que me hagas esta pregunta porque el primer podcast que me hicieron, que fue hace mucho, yo no tenía nada y no, no me podían encontrar en ningún lado porque no tenía ni, fíjate, casa de herrero cuchillo de palo, yo no tenía ni perfil en redes sociales ni nada. Y a raíz de hacer ese podcast y un poco por vergüenza, pues me monté un blog que le cuento ahí todas mis movidas y cuelgo los podcasts que me van haciendo, Okay. Habitocracia, que se llama Habitocracia. Si tú buscas Habitocracia, ya encuentras el blog y desde el blog te lleva a algunas redes sociales que las tengo un poco descuidadas, la verdad es esa, pero Habitocracia es la palabra. Okay. ¿Por qué elegí Habitocracia? Habitocracia es el gobierno de los hábitos, ¿no? O sea, es como que que al final lo único que importa es lo que hacemos hoy. Qué bien. Bueno, pues lo dejaremos todo en las notas del programa para que todo el mundo vaya a ver tu blog y lea tus posts, ¿ok? Y nada más, como siempre digo, pues muchísimas gracias por habernos dedicado tu bien más preciado, que es el tiempo, Carlos. Muchísimas gracias de todo corazón, tío. Y como digo siempre, nos vemos en el camino. Muchas gracias a ti, Alex. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y a vosotros, soñadores, pues nada, ya lo sabéis, hay que hacer, hacer y hacer. Como decía, repetition, repetition y repetition. Hay que repetirlo una y otra vez. Hay que hacerlo. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Si no tienes ganas, hazlo sin ganas, pero hazlo. No te vas a arrepentir. ¿Qué puede pasar? ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar? Siempre estamos en el mundo del pensamiento, pero rara vez lo manifestamos al mundo de la acción. Bueno, pues creo que ha quedado muy claro de parte de Carlos que lo más importante es hacer. Y nada más, como siempre os digo, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y en iVoox, por vuestros comentarios, pero sobre todo por regalarnos vuestro bien más preciado, que es el tiempo. Nada más, un abrazo muy fuerte de todo corazón, chicos, y como digo siempre, nos vemos en el camino. ¡Chao!